El móvil vibraba sobre la encimera de la cocina, junto al vaso de zumo de naranja a medio tomar. Lo cogí sin ganas, viendo el nombre en la pantalla. Antonio. Hola, cariño. Su voz sonaba tensa, con ese eco de los lugares transitados. Acabo de aterrizar. La reunión en Barcelona se ha adelantado. Me quedo hasta el viernes. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Hasta el viernes? Pero Antonio, Sofía tiene casi 38 de fiebre. Lleva tosiendo toda la noche. Ya lo sé, mi amor. Ya lo sé. Su tono se volvió ese compás rápido, práctico, que usaba para gestionar crisis. Por eso te llamo. He hablado con el doctor Rojas, pero no puede verla hasta mañana. Tienes que llevarla a urgencias, al San Juan de Dios, que está cerca de casa. Es bueno. Allí tienen mi tarjeta de socio. Tu tarjeta de socio. Repetí, vacía. Lucas, mi otro hijo, tiraba de mi pijama desde abajo, con los ojos hinchados de sueño. Antonio, ¿puedo llevarla a nuestro pediatra? Al de toda la vida. No, Marina. Su voz se endureció, solo un instante. Luego volvió a suavizarse, como un guante de terciopelo. En el San Juan de Dios tienen todo su historial, todas las pruebas, todo. Conocen su caso. Es mejor. Confía en mí, por favor. Solo quiero lo mejor para ellos. Esa frase, lo mejor para ellos, el mantra de los últimos 6 años, desde que nacieron los gemelos, la cantinela que justificaba cada análisis de sangre extraño, cada visita rutinaria que Antonio insistía en hacer él solo, cada precaución que a mí me parecía exagerada. Marina, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Iré al San Juan de Dios. Gracias, cariño. Eres un sol. Les daré un beso fuerte por teléfono más tarde. Cuídalos mucho. A los dos. Colgó. Dejé el móvil sobre la mesa. Mamá, ¿nos vamos ya? Preguntó Lucas, con la voz ronca. Sofía, en el sofá, tosía débilmente, sus rizos morenos pegados a la frente sudorosa. Sí, cielo, ahora mismo. Los ayudé a vestirse, moviéndome como un autómata. Antonio siempre se había ocupado de estas cosas. Él era el que memorizaba los nombres de los medicamentos, el que sabía la dosis exacta de apiretal, el que tenía en la cartera una tarjeta plastificada con los grupos sanguíneos de los niños, por si acaso, decía. Yo lo admiraba por eso, lo amaba por eso, por su dedicación feroz, de lobo protector. Ahora, mientras conducía hacia el Hospital San Juan de Dios, bajo un cielo plomizo de Madrid, esa misma dedicación me pesaba como una losa en el estómago. ¿Por qué tenía que ser este hospital? ¿Por qué siempre era tan específico? La sala de urgencias pediátricas olía a desinfectante y a miedo contenido. Sofía, acurrucada en mi regazo, apenas se quejaba. Lucas hojeaba un tebeo descolorido. La espera fue eterna. Finalmente, una enfermera con aire cansado nos llamó. ¿Familia de Sofía Herrera? Sí, aquí. Cargué a mi hija en brazos. Cogí a Lucas de la mano y seguí a la enfermera por un pasillo demasiado brillante. El médico que nos atendió era joven, con una sonrisa rápida. Me hizo las preguntas de rigor. ¿Desde cuándo la fiebre? ¿Tiene alergias? ¿Algún antecedente importante? Ninguno. Bueno, su padre siempre dice que hay que vigilar. Me interrumpí, sintiéndome tonta. Es muy precavido. El médico asintió, ausente, mientras auscultaba a Sofía. Vamos a hacerle una analítica rápida, por si acaso, pero parece una infección vírica común. Dio unas palmaditas en la camilla. Espere aquí, por favor. Salieron él y la enfermera. La habitación, pequeña y blanca, se llenó del sonido de la respiración entrecortada de Sofía. Pasaron los minutos. Luego, la puerta se abrió de nuevo, pero no era el médico joven. Era un hombre mayor, de pelo entrecano y ojos claros tras unas gafas de concha. Llevaba una bata blanca impecable. En la pechilla ponía Dr. Oscar Gómez. Su mirada fue directa a mí, luego a los niños, y de nuevo a mí. No sonreía. ¿Señora Herrera? ¿Marina Herrera? Preguntó. Su voz era grave, serena. Sí, el doctor Gómez. Soy el jefe de pediatría. Cerró la puerta a su espalda. Se acercó a Sofía. Le tomó el pulso con una calma que me pareció exagerada. ¿Cómo está la pequeña? El otro médico dijo que era un virus. Sí, probablemente. Sus dedos palparon suavemente el cuello de Sofía, buscando ganglios. Luego se enderezó y me miró. Señora Herrera, sus hijos, Lucas y Sofía Herrera Montoya, ¿verdad? Un escalofrío me recorrió. No era común que un jefe de pediatría apareciera en urgencias por un virus. Sí, los conozco, dijo, y fue como si la habitación perdiera el poco aire que tenía. O, más bien, conozco su historial. Su marido, Antonio Montoya, los trae a mis consultas externas con cierta regularidad. Sí, dije, la boca seca. Es que es muy cuidadoso.
muy atento a su salud. El doctor Gómez no apartaba la mirada de mí. Era una mirada extraña, cargada de algo que no lograba descifrar. Lástima, incomodidad, atento. Sí, repitió la palabra como si la probara. Señora Herrera, ¿podría salir un momento conmigo? La enfermera se quedará con los niños. ¿Por qué? ¿Pasa algo? ¿Es algo de los análisis? Me puse de pie, el corazón galopando. No, los análisis estarán dentro de unos minutos. Es para hablar de un tema administrativo, de su seguro. Solo será un momento. Su tono era profesional, pero sus ojos me imploraban. Sígame, decían, por favor. Miré a Lucas, que me observaba con curiosidad, y a Sofía, con los párpados semicerrados. La enfermera entró en ese instante, con una sonrisa forzada. Yo me quedo con ellos. No se preocupe, no había opción. Salí tras el doctor Gómez, que caminaba rápido por el pasillo, doblando esquinas hasta llegar a una sala pequeña, sin ventanas, que parecía un despacho auxiliar. Entró y cerró la puerta. Siéntese, por favor, indicó una silla. Doctor, ¿qué está pasando? Me está asustando. Él se sentó frente a mí, al otro lado de la mesa metálica, juntó las manos sobre la superficie, respiró hondo. Señora Herrera, lo que voy a decirle es de una gravedad extrema, y necesito que me crea. No tengo tiempo ni forma de adornarlo. Hizo una pausa, sus ojos clavados en los míos. Su marido, Antonio Montoya, está utilizando este hospital, y mi departamento, para llevar a cabo un plan que concierne a sus hijos. El mundo se detuvo. ¿Un plan? Sus hijos, Lucas y Sofía, no vienen aquí por simples revisiones. Las palabras caían como cuchillos, lentas, precisas. Su marido los trae, de forma periódica, para someterlos a pruebas médicas muy específicas, pruebas de compatibilidad, de tejidos, de antígenos. Yo solo podía mirarlo, sin comprender. ¿Compatibilidad? ¿Para qué? El doctor Gómez se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro áspero. Para un trasplante, señora Herrera. Su marido los está preparando como donantes. El aire se espesó, no entraba en mis pulmones. Eso es imposible. No hay nadie. Si lo hay, me interrumpió, y su voz ahora sonaba cargada de una fatiga inmensa. Hay otro niño, un niño de 8 años llamado Miguel. Miguel padece una nefropatía crónica en fase terminal, necesita un riñón, y, según todas las pruebas que su marido ha mandado hacer aquí a escondidas, sus hijos, sus gemelos, son compatibles, altamente compatibles. Sentí que el suelo se abría, que la silla desaparecía bajo mí. Miguel, ¿quién es Miguel? El médico se pasó una mano por la cara. Miguel es el hijo de Antonio, su hijo biológico, de una relación anterior a la suya. Un golpe sordo en el pecho, un zumbido en los oídos. Antonio no tiene otro hijo. Es imposible. Lo tiene, señora Herrera. La madre se llama Isabel. Viven en Valencia. Antonio los mantiene, los visita, y lleva años buscando una solución para Miguel. Una solución que encontró cuando nacieron sus gemelos. Cayó, dejando que el veneno de sus palabras se extendiera por mi sangre. Al principio, eran solo donantes de sangre, de médula, una reserva viva, pero la enfermedad de Miguel ha progresado, ahora necesita un riñón, y su marido tiene la intención de utilizar a uno de sus hijos para dárselo. No, la palabra me salió como un grito ahogado. Eso es una locura, es ilegal, son niños. Sí, es ilegal, es monstruoso, asintió, con los ojos llenos de algo que por fin identifiqué, piedad. Pero su marido es un hombre poderoso, con recursos. Ha estado manipulando informes, presionando a personal, pagando. Solo unos pocos aquí sabemos la verdad completa, y estamos atrapados entre nuestro juramento, el miedo a represalias, y la conciencia. Me levanté, tambaleándome. Usted lo sabía, y no hizo nada. He intentado hacer algo, replicó él, también de pie, con un destello de ira en la voz. Pero las pruebas son circunstanciales sin su testimonio. Su marido tiene los papeles de la custodia, es quien firma las autorizaciones. Hasta hoy, usted nunca había venido con ellos. Siempre era él, siempre. Se acercó. Hoy, cuando vi su nombre en la lista de espera, supe que era mi oportunidad, mi obligación. Las imágenes se agolpaban en mi mente. Antonio, anotando cada pequeño rasguño de los niños. Antonio, insistiendo en que fueran al médico por un simple catarro. Antonio, llevándolos él solo a esas revisiones especiales de las que nunca me mostraba los informes. Son solo protocolos. Marina, para su seguridad, su obsesión por su dieta, por su salud de hierro, para que estén fuertes, para que estén sanos.
para que estén listos. El grupo sanguíneo, murmuré, recordando la tarjeta plastificada. Los tienes siempre a mano, porque son donantes universales para Miguel, confirmó el doctor Gómez, con amargura. Todo ha sido calculado, desde el principio. Una náusea feroz me subió por la garganta. Me agarré al borde de la mesa. ¿Y la madre, Isabel? ¿Ella consiente esto? El médico hizo un gesto vago, de impotencia. No lo sé con certeza. Sé que depende económicamente de él, y que está desesperada por salvar a su hijo. La desesperación nubla el juicio. Señora Herrera. El pasillo, fuera. Era un túnel de luz blanca y sonidos apagados. En una de esas habitaciones, mis hijos esperaban. Mis hijos. Mi Lucas, con su risa de campanita. Mi Sofía, con sus preguntas interminables. No eran mis hijos. Eran piezas de repuesto. Un seguro de vida para otro niño, el niño de otra mujer. La mujer a la que él realmente amaba, a la que nunca había dejado. Todo es mentira, susurré, más para mí que para él. Los cumpleaños, las vacaciones, las noches, todo era para esto, para guardarlos en una caja, en perfecto estado, hasta que los necesitara, su verdadera familia. El doctor Gómez puso una mano en mi hombro, un contacto profesional, breve. Lo siento infinitamente, pero ahora lo sabe, y ahora puede hacer algo. ¿El qué? Pregunté, y mi voz sonó como el crujido de la escarcha. ¿Denunciarlo? Él es su padre, tiene derechos, es un abogado excelente, hará que parezca que estoy loca, tiene pruebas, documentos. Aquí, en este hospital, yo puedo ayudarle a conseguirlas, con discreción, pero necesita un abogado, uno bueno, y necesita proteger a sus hijos, ahora mismo. La puerta se abrió bruscamente. Era la enfermera, con los ojos muy abiertos. Doctor Gómez, los análisis de la niña son normales. Es un virus, como usted dijo. ¿Pueden irse? El doctor y yo nos miramos. En sus ojos, vi la misma urgencia helada que debía haber en los míos. Sí, dijo él, recuperando su tono profesional. Pueden irse, señora Herrera. Le daré el alta y la medicación. Al decir alta, su mirada me ordenó. Váyase, póngalos a salvo. Caminé de vuelta a la habitación como un sonámbula. Sofía estaba sentada en la camilla, pálida pero con mejor aspecto. Lucas me mostró un dibujo que había hecho. Mira, mamá, un dinosaurio en el hospital. Los abracé a los dos, con una fuerza que los hizo quejarse. Aspiré su olor, a jabón de niños y a la ligera fiebre de Sofía. Un olor que era mío, que era real, lo único real en medio de aquel derrumbe. Mamá, ¿lloras? Preguntó Lucas, tocando mi mejilla. No, cielo, es que os quiero mucho, muchísimo. Les vestí, tomé la receta que me dio otra enfermera, y salí del hospital con un niño de cada mano. La luz del día me dio en la cara, pero no sentí su calor. Al llegar al coche, los abroché en sus sillas. Mis manos no temblaban. Había pasado el pánico, ahora solo quedaba un frío absoluto, y una certeza de acero. Antonio llamaría pronto, a preguntar, y yo tendría que hablar con él. Con la misma voz de siempre, la voz de la Marina que creía conocerle, la Marina ingenua, la esposa confiada. Pero esa mujer había muerto en aquel despacho sin ventanas. En su lugar, otra había subido al coche, había puesto el contacto y había mirado a sus hijos por el retrovisor. Esta nueva mujer tenía un hijo y una hija a los que proteger de su propio padre, y tenía un nombre, el nombre de un fantasma que amenazaba con robarles el futuro. Miguel, todo va a salir bien, les dije, mientras conducía hacia casa, hacia la casa que ya no era un hogar, sino la escena de un crimen que llevaba años perpetrándose. Mamá está aquí, y por primera vez en 6 años. Esas palabras no sonaron a consuelo, sino a una promesa, a una declaración de guerra. El zumbido del motor del coche era el único sonido en mi cabeza. Lucas preguntó desde atrás, con una voz aún cargada de sueño, mamá, ¿por qué no vamos a buscar a papá? El corazón se me encogió. Papá está trabajando, cielo. Volverá en unos días. Sofía tosió débilmente, pero siempre viene con nosotros al médico, siempre, confirmé, y la palabra sabía a veneno. Cada recuerdo, cada gesto de supuesta preocupación, giraba ahora en mi mente como un caleidoscopio siniestro. Las revisiones rutinarias que él insistía en hacer solo, los análisis de sangre por precaución tras un simple resfriado, la tarjeta plastificada con los grupos sanguíneos que llevaba en la cartera, por si pasa algo. Marina, nunca se sabe, nunca se sabe. Claro que no, él sí que sabía.
Sabía exactamente para qué servían. Aparqué en el garaje de nuestro edificio en el barrio de Salamanca. La portería automatizada se cerró tras nosotros con un chasquido que resonó como un portazo. Subimos en el ascensor. Ese ascensor donde Antonio me había besado 1000 veces, donde habíamos reído con los carritos de los gemelos cuando eran bebés. Todo era mentira. Cada ladrillo de este lujoso piso, pagado con el sueldo de su bufete, era un ladrillo levantado sobre mi ignorancia. Ayudé a los niños a meterse en la cama, juntos en la habitación de Lucas. Sofía necesitaba vigilancia. Les di el jarabe, les puse su programa favorito de dibujos. Descansad un poco. Mi vida, mamá tiene que hacer unas llamadas. Cerré la puerta de su habitación y me apoyé en ella, conteniendo un grito que me subía desde el estómago. La rabia era un bloque de hielo ardiente en el pecho. Miguel, Isabel, trasplante. Las palabras del doctor Gómez martilleaban mi cráneo. No podía derrumbarme, no aún. El doctor me había dicho que necesitaba pruebas. Sin pruebas, no era más que una esposa celosa con una historia de locura. Antonio era abogado, un buen abogado, podría darle la vuelta a todo, pintarme como una madre histérica, alejarme de mis hijos. El miedo, frío y agudo, se mezcló con la rabia. Miré hacia la puerta del estudio de Antonio, su santuario, donde trabajaba hasta tarde, donde guardaba los asuntos delicados de clientes. Nunca entraba, respetaba su espacio. ¡Qué tonta, Marina! ¡Qué ingenua de mierda! La primera llamada no fue a la policía, fue a mi única línea de vida. Lucía, oye, Luz soy yo. Mi voz sonó extraña, como si no fuera mía. Marina, ¿qué pasa? Suenas fatal. La voz de Lucía, siempre directa y llena de energía, se tensó de inmediato al otro lado de la línea. Necesito que vengas, ahora. Es urgente, es sobre Antonio y los niños. Tragué saliva. No puedo decírtelo por teléfono. Hubo un silencio cortante. Lucía era abogada de familia, de las buenas. Había sacado a mi prima de un matrimonio de infierno. Estoy en un juicio, pero salgo en media hora. ¿Estás en casa? ¿Estás a salvo? Sí, estoy en casa. Los niños están conmigo. A salvo. ¿Lo estaba? Esta casa ya no se sentía segura. Cada toma de corriente, cada cámara de seguridad que Antonio había instalado por nuestra seguridad, podía ser un ojo que me vigilaba. Voy para allá. No abras a nadie. No llames a Antonio. Nada. ¿Entendido? La voz de Lucía era una orden, clara y firme. Entendido. Colgué. El silencio del piso era opresivo. Los murmullos de la televisión de los niños eran el único hilo que me anclaba a la realidad. Caminé hasta la puerta del estudio. Madera de roble macizo. Cerradura de seguridad. Antonio siempre guardaba la llave, pero yo no era una intrusa. Era su esposa, la madre de sus hijos donantes. Corrigió una voz amarga en mi cabeza. Recordé, hacía años, tras una fiesta, Antonio había llegado borracho, había guardado todas las llaves en un cajón de la cocina, quejándose de que no encontraba la del coche. ¿Seguirían ahí? Bajé a la cocina, a ese cajón desastre lleno de pilas, manuales y cordones USB. Revolví entre el caos, con los dedos temblando. Nada, iba a darme por vencida cuando, en el fondo, debajo de un viejo cargador, sentí el frío del metal. Un llavero simple, con 2 llaves. Una era pequeña, de tipo oficina, la otra, más grande, cuadrada. La cogí, pesaba como una losa. Subí las escaleras, cada paso un latido de mi corazón. La llave grande entró en la cerradura del estudio, giró con un clic sordo, demasiado fuerte. El aire del estudio olía a Antonio, a su colonia, a cuero, a café de ayer. Todo estaba perfectamente ordenado. La gran mesa de escritorio, la estantería llena de tomos jurídicos, la fotografía de nuestra boda en Ibiza. Sonreíamos. 2 idiotas. Yo, con el velo al viento, él, mirándome como si fuera el centro de su universo. Quizá lo era, el centro de su universo de mentiras. No perdí tiempo. Abrí el primer cajón de su escritorio. Facturas, contratos, documentos del bufete. Nada. El segundo, papeles varios. En el tercero, el más profundo, encontré una carpeta sencilla, de cartón gris. No tenía etiqueta. La abrí, y el mundo se detuvo definitivamente. En la primera hoja, una foto, un niño rubio, de unos 7 u 8 años, sonriendo con timidez. Tenía los ojos de Antonio, esos mismos ojos oscuros, profundos, la misma forma de la boca. Bajo la foto, escrito a mano con la letra pulcra de mi marido, Miguel, 8 años, diciembre. Pasé la hoja. Informes médicos, Hospital Universitario La Fe, Valencia. Páginas y páginas de términos que apenas entendía. Nefropatía crónica,
filtrado glomerular disminuido, en espera de trasplante renal de donante vivo compatible, pero otras palabras saltaban a la vista: estudios de compatibilidad realizados, donantes potenciales, Lucas Herrera Montoya y Sofía Herrera Montoya. Resultado: compatibilidad altamente favorable para donación renal unilateral. Un gemido se escapó de mi garganta. Apoyé las manos en la mesa para no caerme. Siguientes páginas. Más informes, pero de nuestro hospital, el San Juan de Dios. Análisis de sangre de Lucas y Sofía, fechados a lo largo de los últimos 3 años. Perfiles inmunológicos, estudios de histocompatibilidad, autorizaciones firmadas por Antonio Montoya como padre / tutor legal. Yo no había firmado nada, nunca me lo habían pedido. Y luego, las cartas. No eran emails impresos, eran cartas escritas a mano, con una letra femenina, pulcra pero llena de curvas. El encabezamiento: querido Antonio. La firma: con todo mi amor, Isabel. Cogí la primera que encontré, con la fecha de hacía casi 2 años. Antonio, mi amor. Miguel ha tenido otra crisis. Los médicos dicen que no podemos esperar mucho más. La diálisis le está destrozando. Cuando hablas de tus otros hijos, de lo sanos que son, siento una esperanza terrible. Sé que es horrible pensar así, pero es mi niño, nuestro niño. Tú dices que son la solución, que es un regalo del destino que sean compatibles. Yo solo rezo para que todo salga bien, y que no le cause dolor a esa mujer. A Marina, tú dices que no se enterará nunca. Confío en ti, siempre he confiado en ti, desde que éramos jóvenes y tu familia nos separó. Eres mi fuerza, te quiere, Isabel. Cada palabra era una puñalada. Tus otros hijos, esa mujer, a Marina, nuestro niño, el amor, la complicidad, la historia compartida que resumaba cada línea, la historia que él me había negado, una relación juvenil, sin importancia, me había dicho una vez, descartándola con un gesto: nada importante, solo el amor de su vida, solo el hijo de su vida. Pasé páginas, más cartas, más informes médicos de Miguel, facturas de tratamientos, de un piso en Valencia, de un colegio privado, todo pagado desde una cuenta que no conocía. Y luego, un documento que me heló la sangre. Era un borrador, garabateado en la letra de Antonio, un plan, un calendario. Fase 1. Mantener óptimo estado de salud de L y S, dieta, ejercicio, revisiones. Fase 2. Profundizar en estudios de compatibilidad a los 7 años, edad ideal para evaluación pretrasplante. Fase 3. Preparar narrativa para Marina, enfermedad repentina de L/S, necesidad de cirugía menor que justifique extracción. Fase 4. Coordinar con equipo médico de confianza en Valencia, asegurar anonimato, compensación económica. Fase 5. Postoperatorio, cuidados extremos para L/S y para M reubicación. No había llegado a la fase 3, aún no, pero estaba allí, escrito, frío, calculado. Mi marido había estado planeando, durante años, robarle un riñón a uno de mis hijos, sacarle un órgano, y había un punto que decía: extracción de los dos, máxima compatibilidad. ¿Los dos? ¿Iba a dejar a mis 2 hijos mutilados? ¿O iba a elegir a uno? ¿A cuál? A Lucas, más fuerte, a Sofía, más delicada. La náusea fue física, violenta. Corrí al baño contiguo al estudio y vomité en el retrete, con arcadas secas y dolorosas que no aliviaban el vacío espantoso que se abría en mi pecho. Cuando pude levantarme, me miré al espejo. Una mujer pálida, con los ojos inyectados en sangre, me devolvía la mirada. La esposa de Antonio, la madre de los donantes perfectos. El timbre de la puerta me hizo dar un salto, un repique insistente. Luego, el móvil vibró en mi bolsillo. Era Lucía. Abre, Marina, soy yo. Corrí a la puerta, desatranqué los cerrojos con manos torpes. Lucía entró como un vendaval, con su traje chaqueta gris y su bolso de trabajo siempre a punto para la batalla. Me miró y, sin mediar palabra, me abrazó con fuerza. Dime todo, susurró. No pude hablar, solo pude señalar con un dedo tembloroso hacia el estudio. La llevé allí, le mostré la carpeta abierta sobre el escritorio. Vi cómo su rostro profesional, siempre bajo control, se transformaba, primero en incredulidad, luego en concentración absoluta mientras pasaba páginas, y finalmente en una rabia fría y lúcida. Joder, Marina, exhaló, dejando una carta sobre la mesa. Esto es premeditación, es conspiración para lesiones gravísimas, es intención de tráfico de órganos de menores. Esto es cárcel, repetí, aturdida. Pero, es su padre, tiene derechos, es abogado, Lu, tiene contactos. Dirá que son falsificaciones, que estoy loca.
Lucía me agarró de los hombros. Escúchame, tú no estás loca. Golpeó la carpeta con el dedo. Esto es la locura. Esto es criminal. Tiene todo aquí. Cartas de la amante, informes médicos de su hijo secreto, análisis de tus hijos, y cogió la hoja con el plan. Este es su golpe de gracia. Esto es la prueba de la intención. Es un mapa del delito. Se sentó en la silla de Antonio, la que había sido su trono de mentiras, y sacó su tablet. Vamos a hacer esto paso a paso. Primero, estos documentos. Necesitamos copias. No mejor. Fotografías. Muchas. Muy claras. Con el móvil. Voy a hacerlas yo. Tú estás demasiado afectada. Luego, los originales vuelven exactamente donde estaban. ¿No puede notar que hemos estado aquí? ¿Volver a ponerlos? ¿Por qué? Pregunté, aterrada. Porque si los sustraemos, él lo notará y podrá tomar medidas. Podría intentar llevarse a los niños antes de que podamos actuar. Tenemos que ser más listos. Fotografiamos todo. Luego, con las fotos, vamos a un notario. Hoy mismo, que certifique la fecha y la procedencia. Dices que los encontraste hoy, en su escritorio, mientras buscabas un documento del seguro de los niños. Es creíble. Mientras hablaba, ya estaba tomando fotos nítidas, página por página, con el móvil. Segundo, los niños no pueden quedarse aquí. ¿Tienes a alguien? ¿Tu hermana Elena? Sí, pero vive en Toledo. Me da igual. Llévatelos allí hoy mismo. Ahora, di que ha sido un susto, que Sofía necesita cambiar de aires, lo que sea, pero tienen que estar fuera de su alcance inmediato. Antonio vuelve el viernes. Tenemos hasta entonces para preparar la jugada. ¿Y si llama? ¿Y si quiere hablar con ellos? Le dices la verdad, que Sofía está enferma, que los has llevado a casa de tu hermana para que se recuperen en un entorno más tranquilo. No le des más explicaciones. Tienes que sonar normal, Marina. Es lo más difícil. Tienes que ser la de siempre. Me miró, y su expresión se suavizó un instante. ¿Crees que puedes hacerlo? Antes de que pudiera responder, mi móvil vibró sobre la mesa. La pantalla brilló con una foto. Antonio y yo, sonriendo, con los gemelos en brazos en la playa de la Costa del Sol. La llamada era de él. Lucía y yo intercambiamos una mirada. Ella asintió, con los ojos muy abiertos. Tranquila, respira, tú puedes. Deslicé el dedo para aceptar la llamada y activé el manos libres. Hola, cariño. Mi voz sonó extrañamente normal, como salida de un altavoz dentro de mi cabeza. Marina, ¿cómo está mi princesa? ¿Y Lucas? Su voz era cálida, familiar, el mismo tono con el que me había dicho te amo 1000 veces. Sofía está mejor, la fiebre ha bajado, le dieron un jarabe. Lucas está bien, viendo la tele. Cada palabra era un esfuerzo sobrehumano. Menos mal. ¿Y en el hospital? ¿Todo bien? ¿Te atendieron rápido? Había una tensión sutil bajo su pregunta. No preguntaba por los síntomas, preguntaba por el hospital, por el doctor. Sí, todo bien. Un médico joven, muy amable. Luego pasó el jefe, el doctor Gómez, creo, solo para ver que todo estaba en orden. Dejé que un hilo de sospecha, muy fino, se colara en mi voz. Parecía conocerte. Dijo que había sido muy diligente con las revisiones de los niños. Un silencio breve, eléctrico, al otro lado de la línea. Luego, su voz, un poco más rápida. Ah, sí, el doctor Gómez, un profesional excelente. Me alegro de que os atendiera bien. ¿Os dio el alta? Sí, estamos en casa. Perfecto. Os echo de menos. El viernes vuelvo y os traigo regalos. A los niños les compraré esos juguetes de superhéroes que querían. Su tono era dulce, paternal, el tono de un hombre que planeaba arrancarles un riñón. Les encantará, dije, mirando fijamente la carpeta abierta. Antonio, voy a llevarme a los niños a casa de Elena unos días. Con esto de la fiebre y el susto, creo que les vendrá bien un cambio de aires. Y a mí también. Otro silencio, más largo esta vez. ¿A Toledo? ¿Ahora? Marina, no sé si es buena idea. Sofía está convaleciente. Elena es enfermera. Antonio, estará mejor cuidada allí que aquí conmigo sola. Y yo necesito respirar. Ha sido un día agotador. Inyecté un temblor en mi voz, el temblor de la mujer cansada y preocupada que él esperaba oír. Se rindió. Era más fácil ceder que indagar. Tienes razón, cariño, lo que necesites, pero no tardes mucho. El viernes quiero tener a toda mi familia en casa. Toda mi familia. La frase tenía un nuevo significado. Obsceno, claro. Hasta el viernes. Te quiero. Las palabras me quemaron la lengua. Yo más. Cuídate. Colgó. Dejé el móvil en la mesa. Mis manos temblaban incontrolablemente. Lucía me rodeó con un brazo. Lo has hecho muy bien. Perfecto. Ahora, empaca.
lo esencial, nos vamos las dos, primero al notario, luego a Toledo, yo conduzco. Miré hacia el pasillo, hacia la habitación de mis hijos, hacia las dos vidas inocentes que dormitaban sin saber que su padre era su mayor amenaza. El amor que había sentido por Antonio se había convertido en algo distinto, en un frío y oscuro propósito. Vamos, dije, y mi voz ya no temblaba. Vamos a ganar esta guerra. La carretera A3 hacia Valencia se desplegaba como una cinta gris bajo un cielo plomizo. Yo conducía, pero era Lucía quien realmente llevaba el timón. Su Renault gris comía kilómetros con determinación, mientras ella repasaba la estrategia por enésima vez. Lo primordial es que no se te caiga la máscara, Marina. No vas allí a enfrentarte a una rival, vas a hablar con otra víctima. Una víctima que puede tener la llave para hundir a Antonio. Miraba por la ventanilla, viendo pasar los campos de naranjos difuminados por la velocidad. ¿Y si me cierra la puerta en las narices? ¿O si llama a Antonio en cuanto me vea? Lucía hizo un gesto de impaciencia, tan español que casi me hizo sonreír. Por eso no hemos avisado. Llegamos, llamamos al timbre, y entramos rápido, según las cartas. Esa mujer está asustada y con el agua al cuello. No le conviene un escándalo. Tú eres la esposa legítima, la que tiene el poder legal. Si ella es lista, te escuchará. El si ella es lista resonó en el coche, en el asiento trasero. Lucas y Sofía dormitaban, exhaustos después de la noche en casa de mi hermana Elena en Toledo. Les había dicho que íbamos a ver a una amiga mía que estaba enferma, una media verdad que me atragantaba. Les había dejado con Elena, no sin antes suplicarle que no lo soltara de vista. Es Antonio, le había dicho, sin entrar en detalles. El pánico en sus ojos había sido suficiente. Mi hermana, soltera y práctica donde las hubiera, solo había asentido. Aquí no pasará nada, pero tú ten cuidado, Marina. Ese hombre nunca me dio buena espina. Valencia recibió con un sol engañoso que no calentaba el frío que llevaba dentro. El barrio de Ruzafa bullía de vida, de terrazas llenas y ropa tendida en balcones estrechos. Aparcamos frente a un edificio de los años 60, de fachada descascarillada pero con macetas en los balcones, el portal número 14, la dirección que había en las facturas de la carpeta de Antonio. ¿Segura de que quieres hacer esto sola? Lucía me puso una mano en el brazo. ¿Puedo subir contigo? No, tiene que ser yo, ella y yo. Respiré hondo. Espérame aquí, si en media minutos no bajo, o si oyes gritos, subes, o llamo a la policía, corrigió ella, seria. Subí las escaleras de dos en dos, como si dudara sería mi perdición. El tercer piso, puerta a la izquierda, un nombre en el timbre, y Soriano, Isabel Soriano, la dueña de la letra pulcra, de las cartas llenas de amor y desesperación. La otra mujer. Toqué el timbre, dentro se oyeron pasos apresurados, una voz de niño preguntando algo, y luego el ruido de varios cerrojos. La puerta se abrió unos centímetros, asegurada por una cadena. Era ella, más delgada que en las fotos borrosas que había visto entre los papeles de Antonio, con el pelo rubio recogido en un moño descuidado y unas profundas ojeras que ni el maquillaje podía ocultar. Llevaba unos vaqueros y una camiseta holgada. Sus ojos, de un azul claro, se abrieron como platos al reconocerme. No había duda de que sabía quién era. Antonio debía tener fotos mías, de los niños, en su teléfono, en su otra vida. Sí, dijo, y su voz era un hilo tenso. Isabel Soriano, soy Marina Herrera, necesito hablar con usted, ahora. Ella palideció aún más. Sí cabía. No, no es un buen momento. Miguel tiene 8 años, padece nefropatía crónica en fase terminal, y mi marido, Antonio Montoya, es su padre. Solté las palabras como disparos, claras y frías. Puedo hablar aquí, en el rellano, o podemos hacerlo dentro, pero se lo aseguro, vamos a hablar. La cadena chirrió, la puerta se abrió, el apartamento era pequeño, ordenado pero con ese desorden vital de un hogar con un niño enfermo, juguetes médicos junto a los de acción, frascos de medicinas en una estantería, un olor tenue a desinfectante, y en el sofá, envuelto en una manta, estaba él, Miguel. Era como ver a Antonio con 6 años menos, los mismos ojos oscuros, la misma curva de la ceja, la misma forma de la boca, pero en este niño, todo era más pálido, más frágil. Me miró con curiosidad, sin miedo. Mamá, ¿quién es?, preguntó, con una voz suave. Es una amiga de papá, cielo, dijo Isabel, y la mentira le salió con una fluidez que me dolió. Miguel, ¿por qué no te vas a tu cuarto a terminar el puzzle? Mamá tiene que hablar un momento con la señora. El niño obedeció, lanzándome una última mirada antes de desaparecer por un pasillo. Cuando la puerta de su habitación se cerró, el silencio en la sala se volvió opresivo. Isabel no me ofreció asiento.
Se quedó de pie, cruzando los brazos sobre el pecho, una postura defensiva. ¿Qué quiere? ¿Cómo me ha encontrado? Antonio no es tan cuidadoso como cree. Tiene una carpeta en su escritorio, con cartas, fotografías, informes médicos. Observé cómo cada palabra la hacía encogerse un poco más. Sé lo de la enfermedad de Miguel, sé que Antonio es su padre, y sé lo que planea hacer con mis hijos. Ella cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había lágrimas de rabia, o de miedo, o de ambas cosas. No tiene derecho a venir aquí, a juzgarme. Usted no tiene ni idea. No tengo ni idea. La interrumpí, y el rencor me salió como un torrente. ¿De que no tengo ni idea, Isabel? ¿De qué mi marido me mintió durante todos estos años? ¿De qué se casó conmigo quizás solo para tener hijos sanos que pudieran servir de repuesto para el suyo? ¿De que mis hijos, mis bebés, han sido tratados como ganado, como piezas de recambio, sin que yo lo supiera? De eso no tengo ni idea. Usted lo tiene todo, estalló ella, y su voz quebró. Tiene un marido, una casa, unos hijos sanos. Yo solo tengo a Miguel, y se me está muriendo. Antonio es lo único que tenemos. Es su padre. Tiene la obligación de ayudarle sí, pero no arrancándole los órganos a mis hijos. Bajé la voz, consciente de que el niño podía oír. ¿Usted lo aprueba? ¿Sabe lo que implica? Son niños de 6 años. Isabel, 6 años. Una nefrectomía no es quitarse un diente, es una mutilación. Riesgos de por vida, y no para uno, sino quizá para los dos según sus notas. Ella se dejó caer en un sillón, como si las piernas le hubieran fallado. Se cubrió la cara con las manos. No lo apruebo, susurró entre los dedos. Nunca lo he aprobado, se lo he dicho 1000 veces. Pero Antonio, él tiene una forma de hablar, de convencer. Dice que la medicina ha avanzado, que los niños se recuperan rápido, que es un acto de amor entre hermanos, que él se encargaría de que no faltara nada, de que tuvieran la mejor atención. ¿Hermanos? Escupí la palabra. Mis hijos no saben ni que existen. ¿Y él? ¿Qué les dice? Que su papá tiene otra familia en Valencia, que tienen un medio hermano al que tienen que darle un riñón para poder seguir viviendo. No. Ella alzó la cabeza, con los ojos brillantes. Miguel no sabe que Antonio es su padre. Cree que es un tío, un amigo de la familia que nos ayuda. Antonio viene cuando puede, le trae regalos, pero no quiere confundirle. Dice que cuando sea mayor, se lo explicará todo. Soltó una risa amarga. Supongo que después del trasplante, ¿no? El dolor en su voz era auténtico. Era el dolor de una madre viendo a su hijo sufrir. Y por primera vez, a través de mi propia rabia, vi no a la amante, no a la rival, sino a otra mujer atrapada en la telaraña de Antonio. Una telaraña de mentiras y manipulación. Me senté frente a ella, en el borde del sofá. Isabel, escúcheme. Yo no he venido aquí para hacerle daño, ni a usted, ni a Miguel. He venido porque quiero parar esto, porque lo que Antonio quiere hacer es un delito, es monstruoso, y si lo consigue, no solo destruirá la vida de mis hijos, sino que probablemente acabará en la cárcel. Y entonces, ¿quién cuidará de Miguel? Ella me miró, desconfiada. Él dice que tiene todo controlado, que tiene médicos de confianza, que es abogado, que sabe cómo mover los hilos. ¿Y usted le cree? Después de todo lo que nos ha hecho a las dos, después de mentirle todos estos años sobre su relación, sobre su papel, me incliné hacia adelante. Él me mintió a mí todos los días. Le mintió a usted durante años, dejándola sola con un niño enfermo. ¿Por qué iba a decirle la verdad ahora? Isabel no respondió. Jugueteaba con el hilo de un cojín. Miguel necesita ese riñón, murmuró, más para sí misma que para mí. Los médicos dicen que si no recibe un trasplante en el próximo año, las posibilidades bajan mucho. Hay listas de donantes. Hay esperanza. Lo que no puede ser es robarle un órgano a un niño sano. No puede ser. Isabel, mi voz se suavizó, y usted lo sabe, por eso contactó con el doctor Gómez, ¿verdad? Para que me avisara si tenía ocasión. Ella alzó la vista, sorprendida. Oscar, ¿el doctor Gómez se lo dijo? Así es, él me puso sobre aviso. Fue un acto de valentía y de humanidad. Ahora le toca a usted. Temblaba, se notaba, el peso de años de secreto, de miedo, de desesperación. Se hacía insoportable. ¿Qué quiere de mí? La verdad, toda la verdad. Necesito que me cuente todo, desde el principio, cómo conoció a Antonio, por qué se separaron, cómo reapareció, y necesito pruebas, cualquier cosa que pueda usar contra él, correos, mensajes, grabaciones, cualquier cosa donde él hable de su plan con los niños. ¿Para qué? ¿Para denunciarlo? ¿Para llevarlo a la cárcel? Su voz era un grito ahogado. Si hace eso, se acabó la ayuda económica,
No podré pagar los tratamientos de Miguel, si no lo hago. Antonio intentará llevarse a mis hijos en algún momento, para unas vacaciones, para una visita al médico, y cuando vuelvan, uno de ellos tendrá una cicatriz y un riñón menos. ¿Usted cree que después de eso Antonio seguirá ayudándola? ¿O se desentenderá, con su conciencia tranquila porque ya pagó su deuda con su primer hijo? La vi estremecerse. Ayúdeme a pararlo, Isabel, y le juro que no la dejaré sola. Ayudaré a Miguel, pondré abogados, buscaré fundaciones, lo que haga falta, pero primero, paremos a Antonio. Pasaron largos minutos. Solo se oía el tic-tac de un reloj de pared y el lejano sonido de la televisión desde la habitación del niño. Isabel luchaba consigo misma, con su lealtad a un hombre que la había usado, con su miedo, con su amor de madre. Finalmente, se levantó y caminó hacia un mueble pequeño, sacó una caja de madera, sencilla, de las que se usan para guardar recuerdos, la puso sobre la mesa de centro y la abrió. No guardo cosas en el ordenador, por si Antonio, bueno, por si miraba. Su voz era un susurro. Sacó un fajo de cartas, más grueso que el que yo tenía. Estas son todas las suyas, desde que volvió a entrar en mi vida, cuando Miguel tenía 3 años y le diagnosticaron la enfermedad. Encima puso un viejo móvil, de los que no son smartphones, y en este teléfono hay grabaciones, llamadas. Al principio, las hacía, porque me gustaba oír su voz cuando no estaba. Luego, empecé a hacerlas por si acaso, por si algún día me dejaba de ayudar. Tiene conversaciones, sobre el dinero, sobre los médicos, sobre sus otros hijos. Cogí el teléfono, era un bloque pequeño y pesado, una arma. ¿Grabaciones recientes? ¿Dónde habla del plan? Ella asintió, sin mirarme. La última es de hace 2 semanas. Le pregunté directamente, Antonio, ¿y si los niños, los gemelos, no quieren? ¿Y si su madre se entera? Tragó saliva. Él dijo que eso no iba a pasar, que tú confiabas en él ciegamente, que eras una madre devota pero ingenua, y que, en el peor de los casos, él tenía la custodia compartida y podía tomar decisiones médicas de emergencia, que ya tenía un abogado amigo que podía justificar una extracción de órgano entre hermanos en caso de extrema necesidad emocional y familiar. El aire se me heló en los pulmones. Ingenua. La palabra resonaba como una bofetada, pero aún más lo de la extrema necesidad. Había estado investigando resquicios legales. Estaba preparado para luchar, y para ganar, en los tribunales. Tiene que darme esto, Isabel. Ella cerró la caja con un golpe seco. No, puedo enseñárselo, puede escucharlo aquí, pero no me lo lleve, es mi único seguro. Si Antonio descubre que le he traicionado, él ya nos ha traicionado a las dos. Le alcancé la mano, pero la retiró. Isabel, sin pruebas, es su palabra contra la mía. Él es un abogado prestigioso. Yo soy la esposa celosa que descubrió su aventura y ahora inventa historias de horror para quedarse con los niños. Usted tiene que elegir. Confía en las promesas de un hombre que la dejó embarazada y desapareció, que la esconde como un secreto vergonzoso, o confía en otra madre, que le jura que hará lo posible por ayudar a su hijo, pero no a costa de los suyos. Sus ojos, azules y llenos de lágrimas, escudriñaron los míos, buscando mentiras, buscando alguna señal de la manipulación a la que estaba acostumbrada. Yo no aparté la mirada, dejé que viera todo mi dolor, toda mi rabia, y también mi determinación. Hay una cosa más, dijo, con voz ronca, algo que quizá no sepa, y que explica por qué Antonio está tan obsesionado con que sea uno de sus hijos quien done. ¿Qué cosa? Cuando Antonio y yo éramos jóvenes, estábamos locamente enamorados, éramos de mundos diferentes, ya lo sabe, mi familia era humilde, la suya, bueno, ya conoce a los Montoya, lo dijo con rencor. Su padre le dio un ultimátum, o me dejaba, o lo desheredaba, le cortaban todo el apoyo, los estudios, el futuro en el bufete familiar. Antonio, me dejó, se fue a Madrid, y a los meses supe que estaba embarazada. No se lo dije, no quise que volviera por obligación. Hizo una pausa, recuperando el aliento, pero la vida da vueltas. Cuando Miguel cayó enfermo, yo no tenía dinero. Mi madre, que es la única familia que me queda, me insistió, busca al padre, es su responsabilidad también. Al final, lo localicé, fue él quien insistió en hacer las pruebas de paternidad, y cuando confirmó que Miguel era suyo, cambió, se volvió obsesivo, dijo que era un castigo de Dios por haber abandonado a su hijo, por haberme abandonado a mí, que esta era su segunda oportunidad, que salvar a Miguel era su redención, pero no de cualquier manera. No, tenía que ser con su sangre, con la sangre de sus otros hijos, como si fuera un sacrificio, una reparación, una deuda que pagar con
con órganos. Un escalofrío me recorrió. No era solo crueldad, ni cálculo. Era algo más oscuro, más retorcido, una especie de fanatismo redentor. Antonio no solo quería salvar a Miguel, quería expiar su culpa a costa de Lucas y Sofía. Eso lo hacía aún más peligroso. Un hombre motivado por la culpa y el delirio de redención es capaz de cualquier cosa. Por eso no basta con dinero o con buscar otro donante, continuó Isabel. Para él, tiene que ser así, tiene que ser un acto de restitución familiar. Es una obsesión. La habitación parecía más pequeña, más cargada. El teléfono con las grabaciones estaba entre nosotras, en la mesa, como una granada sin seguro. Déjeme ayudarle, Isabel, dije, con la voz más suave que pude. Ayúdeme a pararlo, para el bien de todos, para Miguel también. ¿Quiere que su hijo viva con la conciencia de que le debe la vida a medio hermanos a los que su padre quiso mutilar? ¿A una mujer a la que destruyó? Fue esa última pregunta la que quebró sus defensas. Un sollozo se escapó de su garganta. Cogió el teléfono y me lo puso en la mano. Sus dedos, fríos y delgados, se cerraron alrededor de los míos un instante. Tómelo, pero por favor, hágalo rápido. Él suele llamar los jueves por la noche, si nota algo raro, algo diferente en mí. Para entonces, esto ya habrá empezado, le aseguré, guardando el teléfono en mi bolso como si fuera un artefacto explosivo. ¿Y Isabel, tiene algún lugar a donde ir, por si acaso? ¿Algún familiar, algún amigo lejos de aquí? Ella negó con la cabeza, asustada. Solo mi madre, en un pueblo de Castellón, pero está enferma. Vaya allí, hoy. Dígale a Antonio que Miguel necesita aire puro, o lo que sea, pero aléjese de aquí unos días, solo hasta que esto estalle. Asintió, asustada pero con un atisbo de alivio en los ojos. ¿El alivio de quién? Después de años cargando sola con un secreto, por fin comparte el peso. Salí de su apartamento con las piernas temblorosas. Las grabaciones pesaban en mi bolso más que una roca. Al llegar al coche, Lucía leyó mi cara de inmediato, y abrí mi bolso y le enseñé el teléfono viejo. Tenemos su confesión, y tenemos a la amante de nuestro lado, o, al menos, no en su contra. Lucía silbó suavemente. Joder, Marina, esto es dinamita pura. Encendió el motor. ¿Y ahora? Dije, mirando por la ventanilla hacia la fachada del edificio, donde una figura rubia asomaba tras una cortina. Ahora vamos a ver a un abogado, no solo al tuyo, al mejor abogado penalista de Madrid, porque esto ya no es un divorcio, Lucía, esto es una guerra, y vamos a ir a por todas. El despacho de Gonzalo Valverde ocupaba toda la planta noble de un edificio señorial en la calle Serrano. No era el tipo de lugar al que una como yo estaba acostumbrada. Las paredes estaban forradas de estantes de madera oscura cargados de tomos jurídicos, y el silencio solo se veía interrumpido por el suave tic-tac de un reloj de péndulo. Lucía y yo esperábamos en butacas de cuero, mientras el propio Valverde, un hombre de 60 y pocos años con el pelo plateado y una mirada que no perdía un detalle, escuchaba las grabaciones del teléfono de Isabel. Había seleccionado dos. La primera, de hace 6 meses. Antonio, no te preocupes por los detalles. Isabel, yo me encargo de todo. Los niños están perfectos, son fuertes. Cuando llegue el momento, todo será rápido y discreto. Isabel, ¿y Marina? ¿Qué le vas a decir? Antonio, un suspiro. Marina es una madre maravillosa, pero ingenua. Confía en mí ciegamente. Si hay que hacer una pequeña cirugía, le diré que es por su bien. Alguna tontería de apéndice o algo así. Ella firmará lo que haga falta. Isabel, no sé. Antonio, me da miedo. Antonio, yo soy su padre, tengo la patria potestad, y tengo amigos en sitios clave. Esto no es negociable. Isabel, es la única forma de salvar a Miguel. La segunda grabación, más reciente, era la que Isabel ya me había descrito, donde Antonio hablaba de la extrema necesidad familiar y sus contactos legales. Valverde detuvo la grabación. No había cambiado de expresión. Colocó sus manos sobre la mesa, formando un arco con los dedos. Señora Herrera, lo que tengo aquí es, desde un punto de vista legal, potencialmente muy contundente, y potencialmente muy delicado. ¿Potencialmente? Pregunté, sintiendo un pinchazo de ansiedad. Él admite que quiere tomar órganos de mis hijos sin mi consentimiento. Admite una intención. En conversaciones privadas con la madre de su otro hijo, no admite un delito consumado. Valverde hablaba con una calma exasperante. Su marido es abogado, un buen abogado, sabe cómo hablar sin cruzar ciertas líneas. Aquí habla de pequeña cirugía, de su bien. Nunca dice la palabra riñón. Nunca dice voy a extirpar. Es retórico, pero en un juicio, la defensa se aferrará a eso. Lucía intervino.
con su tono práctico, pero junto con los informes médicos, las pruebas de compatibilidad, el plan escrito, construyen un indicio muy sólido de un plan delictivo. Sí, pero para una orden de alejamiento inmediata y, sobre todo, para una suspensión de la patria potestad, necesitamos algo más. Necesitamos demostrar un peligro inminente y grave. Me miró directamente. ¿Cree que su marido intentaría llevarse a los niños por la fuerza en un futuro próximo? Vuelve mañana, dije, y mi voz sonó ronca. Y tiene la custodia compartida de facto. Puede recogerlos del colegio, llevárselos a pasar el fin de semana, y no volver. Valverde asintió. Esa es la debilidad de nuestra posición preventiva. Hasta que no cometa un acto manifiesto, la ley protege sus derechos como padre. Mi recomendación es actuar en dos frentes. Primero, el penal. Presentaremos una denuncia formal mañana mismo, al amanecer, basada en todo este material. Conspiración para provocar lesiones gravísimas, coacciones, posible tráfico de órganos. Eso pondrá el caso en manos de un juez de instrucción y, con suerte, conseguiremos medidas cautelares. Con suerte, repetí, su marido no tiene antecedentes, es un profesional respetado. El juez podría considerar que, mientras no haya una acción concreta, no procede restringir sus derechos. Podría incluso archivarlo temporalmente. Hizo una pausa. Por eso está el segundo frente, el civil. El divorcio exprés por causa de adulterio y, lo más importante, la solicitud de custodia exclusiva y suspensión del régimen de visitas basada en riesgo para los menores. ¿Adulterio? La palabra me sonó ridícula, mezquina, comparada con la monstruosidad que había descubierto. Es la vía más rápida. Tenemos pruebas de la relación continuada con Isabel Soriano y del hijo común. Eso, unido al ambiente de engaño y manipulación que ha creado, nos da bases para pedir la custodia. Pero, de nuevo, no es automático. Un juez de familia podría otorgarle un régimen de visitas supervisadas, argumentando que no hay pruebas de maltrato directo hacia los niños. Me levanté, incapaz de estar quieta. ¿Qué quiere decir con no hay pruebas? ¿Acaso lo que planea no es maltrato? Es una mutilación planeada, señora Herrera, no ejecutada. Valverde también se puso de pie, con una expresión de genuina compasión que, por alguna razón, me hizo sentir aún más vulnerable. Comprendo su angustia. Es una situación espantosa, pero el sistema legal es lento y a menudo ciego ante lo que no es un hecho consumado. La táctica de su marido, si es tan listo como parece, será minimizar todo. Dirá que son especulaciones de una esposa celosa que acaba de descubrir su aventura, que las pruebas médicas son precauciones exageradas de un padre preocupado, que el plan eran solo notas de un hombre desesperado por salvar a su otro hijo, pero que nunca pretendió llevarlo a cabo. ¿Y las grabaciones? Las impugnará. Dirá que están sacadas de contexto, que son fruto de la presión de Isabel, que sus palabras han sido malinterpretadas. Es su palabra, y la de su amante, contra la de él, y él es Antonio Montoya, abogado del prestigioso bufete Montoya Asociados. El peso de la realidad comenzaba a aplastarme. Había imaginado que con las pruebas en la mano, todo sería rápido, justo, pero Valverde me estaba pintando un panorama de trincheras legales, de recursos, de batallas que podían alargarse meses, años, tiempo durante el cual Antonio seguiría teniendo acceso a mis hijos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Lucía, poniendo voz a mi desesperación silenciosa. Lo hacemos todo, y lo hacemos ya. Mañana, usted, señora Herrera, no estará en casa cuando él vuelva. Los niños se quedarán con su hermana en Toledo de forma indefinida. Presentaremos la denuncia penal a primera hora, y simultáneamente, presentaremos la demanda de divorcio y medidas provisionales urgentísimas. Inundaremos el juzgado. Crearemos tanto ruido que el juez no tendrá más remedio que actuar con precaución, al menos hasta que se aclaren los hechos. Es una estrategia de shock, y si no funciona, susurré. Valverde se ajustó las gafas. Entonces, señora Herrera, tendrá que hacer lo que hacen todas las madres cuando el sistema falla. Tendrá que proteger a sus crías con sus propias manos, y esperar a que él cometa un error. Salimos del despacho con una carpeta llena de formularios por firmar y una cita a las 8 de la mañana siguiente en los juzgados de la Plaza de Castilla. La noche había caído sobre Madrid. Sentada en el coche de Lucía, mirando las luces de la ciudad, me estremecí. Todo va a salir bien. Marina, Valverde es el mejor. Si alguien puede poner a Antonio contra las cuerdas, es él. Lucía intentaba sonar convincente. Él dijo, potencialmente, demasiadas veces. Lo apoyé la frente en la ventana fría. ¿Y si tiene razón? ¿Y si todo lo que tengo no es suficiente? Entonces encontraremos más. O le haremos picar. Su tono se volvió duro.
tú esta noche vas a escribir todo, cada recuerdo, cada vez que él se llevó a los niños al médico sin ti, cada comentario raro, todo, y mañana, después de la comisaría y el juzgado, vas a ir a ver al doctor Gómez. Necesitamos su declaración oficial, que él, como médico, testifique que los niños fueron sometidos a pruebas irregulares. Tenía razón. Era una guerra de desgaste, y yo apenas estaba aprendiendo a manejar las armas. Esa noche, en el piso de Lucía, mientras ella revisaba los escritos de la demanda, me senté con mi ordenador. Escribí, página tras página, el día que Antonio se empeñó en llevar a Sofía al hospital por un vómito, la vez que se enfadó porque dejé que Lucas comiera un helado con tantos colorantes, su obsesión porque durmieran las horas exactas, porque hicieran ejercicio, cada anécdota, vista ahora a través de la lupa de la verdad, se convertía en una pieza más del puzzle siniestro. No eran muestras de amor, eran protocolos de mantenimiento para un bien valioso. A las 11 de la noche, mi móvil vibró. Antonio. Respiré hondo 3 veces antes de contestar. Hola, cariño, ¿todo listo para volver? Mi voz sonó cansada. Normal, sí, salgo a primera hora. Llegaré sobre las 11. ¿Los niños están bien? ¿Siguen en Toledo? Su tono era alegre, expectante. Sí, están bien. Elena los mima. Sofía ya no tiene fiebre. Hice una pausa. Antonio, tenemos que hablar cuando llegues. En serio. Otro de sus silencios elocuentes. ¿Pasa algo? Suenas rara. Es que he tenido mucho tiempo para pensar, con los niños fuera, sobre nosotros, sobre la familia que queremos. Elegí las palabras con pinzas, sembrando la duda justa para que no sospechara del golpe inminente, pero suficiente para justificar mi posterior frialdad. Descubrir ciertas cosas, duele. ¿Descubrir qué cosas? Marina, su voz perdió parte de su calidez. ¿De qué estás hablando? De muchas cosas. De secretos. Mañana lo hablamos. Vale, tengo mucho sueño. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Era una jugada arriesgada. Si sospechaba demasiado, podría adelantar su vuelta o tomar otras medidas, pero necesitaba que al llegar a una casa vacía, conmigo actuando de forma distante, pensara en una crisis matrimonial por una infidelidad descubierta, no en que había desenterrado toda su conspiración, que subestimarme seguía siendo mi única ventaja. A las 6 de la mañana, Lucía y yo estábamos frente a la comisaría del Distrito Centro. El agente que nos atendió, un hombre joven con cara de pocas horas de sueño, puso los ojos como platos cuando Lucía, actuando como mi letrada, expuso el caso y mostró copias de los informes médicos. Señora, esto es muy fuerte. ¿Tiene pruebas de que su marido ha intentado algo ya? Tengo pruebas de que lo está planeando, y de que tiene los medios, y de que mis hijos están en peligro. Quiero denunciar por conspiración para lesiones gravísimas y por poner en peligro la integridad de mis hijos. Mi voz no temblaba. El miedo se había solidificado en una determinación de acero. El procedimiento fue lento, burocrático. Firmé declaraciones interminables. El agente, cada vez más serio, hizo llamadas. Pasadas 2 horas, un inspector de la Brigada de Familia nos recibió en un despacho más amplio, escuchó las grabaciones, leyó extractos de las cartas. Su expresión era impenetrable. Señora Herrera, esto va a ir a un juez, y va a ser muy complicado. Su marido va a defenderse con uñas y dientes. Yo también, dije. Simplemente, de la comisaría fuimos directos a los juzgados. Valverde ya nos esperaba, impecable con su traje oscuro. La demanda de divorcio y la solicitud de medidas provisionales urgentes eran 2 tomos de papel que depositó en la ventanilla de lo civil. Simultáneamente, otro de sus asociados hacía lo propio con la denuncia penal en el juzgado de guardia. Ahora, a esperar, dijo Valverde, mirando el reloj. El juzgado de familia puede citarnos para una audiencia en cuestión de días, incluso horas. Dado el carácter de urgencia, en cuanto a lo penal, el juez instructor decidirá si admite a trámite la denuncia y, sobre todo, si decreta medidas cautelares. Yo, personalmente, pediré la prohibición de aproximación a los menores y la suspensión cautelar de la patria potestad. Eran las 11:30 de la mañana, la hora a la que Antonio debía estar aterrizando. Mi móvil permaneció en silencio inquietante. Subimos al coche de Lucía. Iba a llevarme a Toledo, a reunirme con mis hijos. Cuando el teléfono finalmente sonó, no era Antonio, era un número desconocido de Madrid. Diga, buenos días, hablo con doña Marina Herrera, una voz femenina, profesional. Sí, soy yo, le habla la secretaria del juzgado de primera instancia número 42 de Madrid. El señor juez ha visto su solicitud de medidas provisionales urgentísimas.
dada la naturaleza de lo expuesto, ha convocado una audiencia para hoy a las 4 de la tarde. Es necesario que comparezca usted, su letrado, y, en la medida de lo posible, la otra parte. Se le notificará formalmente en este mismo momento. Colgué, aturdida. Hay audiencia. Hoy a las 4. Lucía apretó el volante. Joder, eso es rápido, demasiado rápido. ¿Qué quiere decir? Que o hemos tenido una suerte increíble, o, no terminó la frase, pero lo entendí, o Antonio ya estaba moviendo sus hilos. Un procedimiento tan acelerado podía ser una ventaja, o una trampa para pillarnos desprevenidos. Valverde, al llamarle, no pareció sorprenderse. Montoya se habrá enterado por sus contactos en los juzgados. Probablemente ha pedido que se acelere para poder defenderse cuanto antes y desmontar nuestras acusaciones. Será nuestro primer asalto. Prepárese, señora Herrera. Esta tarde va a ver la verdadera cara de su marido. El viaje a Toledo para ver a los niños fue un viaje fantasma. Los abracé, los llené de besos. Les dije que mamá tenía que arreglar unos asuntos muy importantes y que volvería pronto. Sus caritas de preocupación me partían el alma. ¿Papá viene?, preguntó Lucas. Pronto, cielo, pronto lo verás. Mentí, sintiendo el sabor amargo de la palabra en la boca. A las 3:30, estábamos de vuelta en Madrid, en la sala de vistas número 7. Era una habitación pequeña, sobria, con una larga mesa de madera, Valverde y Lucía flanqueándome. Yo llevaba el mismo jersey y pantalón del día anterior. No había tenido tiempo, ni ganas, de pensar en apariencias. La puerta se abrió a las 4 en punto, y entró Antonio. Iba impecable, como siempre, traje azul marino, camisa blanca, una corbata de seda discreta, ni una arruga, pero su cara era una máscara de contenida furia. Sus ojos, normalmente cálidos, me atravesaron como puñales de hielo. No venía solo, le seguía un hombre más joven, de aspecto tan pulcro y arrogante como él, cargado de carpetas. Su abogado, el juez, un hombre de mediana edad con aire cansado, abrió la audiencia. Señoría, con la venia, doña Marina Herrera Montoya, representada por don Gonzalo Valverde, solicita medidas cautelares urgentes, alegando un grave peligro para sus hijos menores por parte de su padre, don Antonio Montoya Silva. Antonio no pudo contenerse más. Antes de que nadie hablara, se dirigió a mí, ignorando al juez. Su voz, un susurro cargado de veneno, cruzó la mesa. ¿Estás contenta, Marina? ¿Destruir nuestra familia? ¿Inventar estas patrañas monstruosas? ¿Eso es lo que querías? El juez golpeó ligeramente con un bolígrafo. Señor Montoya, se dirigirá al tribunal, no a la demandante. Tome asiento. Su abogado le tocó el brazo. Antonio se sentó, pero su mirada no se despegó de mí. Era la mirada de un extraño, de un enemigo, y entonces comenzó la batalla. Valverde expuso nuestro caso, conciso, demoledor. La existencia del hijo secreto, las pruebas médicas de compatibilidad, el plan escrito, las grabaciones. Cuando mencionó el nombre de Miguel, vi un músculo palpitar en la mandíbula de Antonio. Luego fue su turno. Su abogado, un tal señor Cortés, se levantó con una sonrisa de lástima. Señoría, lo que hemos escuchado es el triste y desesperado intento de una esposa herida en su orgullo. Sí, mi cliente tuvo una relación juvenil. Sí, fruto de ella tiene un hijo, Miguel, que por desgracia padece una grave enfermedad. Mi cliente, como hombre de bien, ha ayudado a esa madre y a ese niño. Eso es todo. Las supuestas pruebas sobre sus hijos legítimos son precauciones médicas de un padre excesivamente cauto, quizá, pero jamás malintencionado. En cuanto a ese presunto plan, son notas de un hombre desesperado, garabatos de un padre viendo morir a un hijo, nunca un proyecto real. La señora, al descubrir la existencia de este hijo, ha perdido el sentido de la realidad y ha construido esta fantasía macabra. Antonio asentía, con una expresión de dolor y decepción perfectamente interpretada. Cuando le tocó hablar, su voz era grave, emocionada, convincente. Señoría, amo a mis hijos, a Lucas, a Sofía y a Miguel. La idea de hacerles daño, cualquier daño, me repugna. Es cierto que investigué sobre compatibilidad, en un momento de desesperación, preguntándome si habría alguna remota posibilidad, pero jamás pensé en llevarlo a cabo sin el consentimiento de su madre, y mucho menos mediante engaño. Marina es su madre, yo la respeto. Lo que escucha en esas grabaciones son palabras de consuelo para una mujer histérica. Isabel, que me presionaba, palabras sacadas de contexto por una amante resentida. Era magistral, convertía las pruebas en signos de su bondad, de su paternal preocupación.
Convertía mi denuncia en la rabieta de una esposa despechada, y a Isabel en una mujer celosa y manipuladora. El juez miraba sus notas. Inexpresivo, señor Montoya. Admite entonces que sometió a sus hijos menores, Lucas y Sofía, a pruebas de compatibilidad para donación de órganos sin el conocimiento ni consentimiento de su madre. Antonio dudó una fracción de segundo. Admito que, en el contexto de la enfermedad de mi otro hijo, y movido por una preocupación extrema, se realizaron algunos análisis de sangre de carácter general, nunca con la intención concreta que se alega. Valverde saltó. Análisis de sangre de carácter general que incluyen perfiles inmunológicos completos y estudios de histocompatibilidad. Eso, señoría, no es un análisis general, es un estudio de donante. El juez alzó una mano. Señor Valverde, señor Cortés, he oído suficiente por hoy. Se quitó las gafas. La situación es grave y de una complejidad extrema. Por un lado, existen indicios serios que merecen investigación. Por otro, no hay un acto lesivo consumado. Se dirigió a Antonio. Señor Montoya, prohíbo terminantemente que se acerque a los menores, Lucas y Sofía Herrera Montoya, o que intente sacarlos de la custodia de su madre, hasta nueva orden. Asimismo, le prohíbo acercarse a la demandante a menos de 500 metros. Una victoria parcial. Mi alivio duró un segundo. Sin embargo, continuó el juez, y dada la ausencia de agresión física probada y el derecho fundamental del menor a relacionarse con ambos progenitores, no voy a suspender cautelarmente la patria potestad. Se establece un régimen de visitas supervisadas. El padre podrá ver a los niños 2 horas, 2 tardes a la semana, en un punto de encuentro familiar, bajo la supervisión de un profesional designado por el juzgado. Esta decisión es provisional, hasta que el juez instructor de lo penal se pronuncie sobre la denuncia presentada. Antonio bajó la cabeza, en un gesto que pretendía ser de respeto, pero yo vi la fugaz y triunfal sonrisa que curvó sus labios antes de ocultarlos. Lo había conseguido, había minimizado el daño, mantenía su estatus de padre, seguiría viendo a mis hijos, bajo supervisión, sí, pero los vería, tendría acceso. La audiencia terminó. Antonio y su abogado salieron primero. En el pasillo, se detuvo y se volvió hacia mí. Su mirada ya no fingía dolor, era puro desprecio. Has perdido, Marina, solo has conseguido alejarme un poco, pero siguen siendo mis hijos, y yo sigo siendo su padre. Verás cómo al final, todo vuelve a la normalidad. Valverde me tomó del brazo, impidiendo que respondiera. No le dé satisfacción, señora Herrera, esto no ha hecho más que empezar. Pero al salir a la fría tarde madrileña, con la orden de alejamiento en la mano que no impedía que viera a mis hijos 2 veces por semana, no pude evitar sentir que, en el primer asalto, Antonio me había dado una lección. Él conocía el terreno de juego, yo apenas empezaba a aprender las reglas, y la partida, ahora lo sabía, iba a ser larga, sucia y sin cuartel. La sala del punto de encuentro familiar Nuevo Comienzo olía a desinfectante barato y a café recalentado. Las paredes estaban pintadas de un amarillo pálido, con dibujos infantiles de familias sonrientes que parecían burlarse de la realidad de lo que allí ocurría, el desgarro controlado de los vínculos. Yo observaba desde detrás de un cristal espía, mis uñas clavándose en las palmas de las manos. Al otro lado, en una habitación alfombrada con juguetes de plástico, Antonio estaba arrodillado, mostrándole a Lucas y a Sofía un rompecabezas. Llevaba una camisa de lino claro, desprovisto de la corbata y la armadura de abogado. Parecía solo un padre cariñoso. La supervisora, una mujer de mediana edad llamada Pilar con una expresión de profesional neutralidad, observaba desde una silla en la esquina, tomando notas discretas. ¿Ves, Lucas? Esta pieza va aquí, tienes que mirar la forma, decía Antonio. Su voz llegaba amortiguada a través del intercomunicador que Pilar había activado para mí. Sonaba suave, paciente, el hombre que yo creía conocer. Papá, ¿por qué solo podemos verte aquí? ¿Por qué no vienes a casa? Preguntó Sofía, con esa franqueza brutal de los 6 años. Su voz, pequeña y clara, me atravesó el pecho. Antonio dejó la pieza del puzzle, puso una mano en la mejilla de Sofía. Mamá y yo estamos arreglando algunas cosas, princesa, pero yo os quiero mucho, muchísimo, y siempre, siempre voy a cuidar de vosotros. Eso no cambia nunca, ¿entendido? ¿Y el otro niño? Preguntó Lucas, sin mirarle, concentrado en encajar una pieza. La tía Elena dijo algo de otro niño. ¿Tienes otro hijo? El silencio en la habitación se volvió espeso. Vi el músculo de la mandíbula de Antonio contraerse, pero su sonrisa no se inmutó. A veces los adultos tenemos amigos con niños. Cielo, lo importante sois vosotros dos. Siempre. Pilar, la supervisora, carraspeó. Señor Montoya,
Recuerde que las conversaciones deben centrarse en el presente, en el vínculo afectivo. Evite temas que puedan generar confusión. Por supuesto, Pilar, tienes razón. Antonio alzó las manos en un gesto de inocencia. Vamos, ¿quién gana a este puzzle? Observé cada microgesto, la forma en que su mano se posaba demasiado tiempo en la cabeza de Sofía, como midiendo, como evaluando, la mirada clínica, fugaz, que le lanzó a Lucas cuando éste se agachó a coger un juguete, no era la mirada de un padre, era la mirada de un técnico evaluando un equipo. Mis entrañas se retorcían. La orden del juez, que yo había celebrado como una victoria, ahora se me antojaba una cruel tortura. 2 veces por semana, durante 2 horas, tenía que entregar a mis hijos a este hombre, sabiendo lo que planeaba, sabiendo que, tras esa fachada, había un depredador. Cuando terminó la visita, Pilar trajo a los niños a la sala de espera donde yo aguardaba. Antonio se quedó al otro lado de la puerta, pero antes de que Pilar la cerrara, nuestros ojos se encontraron. No hubo disimulo, solo un frío y puro desprecio. Luego, me dirigió una sonrisa minúscula, casi imperceptible, que no llegaba a sus ojos. Un gesto de triunfo. Mamá, los niños corrieron hacia mí. Los abracé con fuerza, aspirando su olor a colonia infantil y a la loción de manos del centro. ¿Lo habéis pasado bien?, pregunté, tratando de que mi voz no sonara tensa. Sí, pero es raro, refunfuñó Lucas. Pilar no dejaba de escribir. En el coche, de vuelta a Toledo, Sofía preguntó desde su sillita. Mamá, ¿papá ha hecho algo malo? El corazón se me paró. ¿Por qué dices eso? Cielo, porque tú estás triste cuando hablas de él, y porque venimos aquí, con la señora que mira. No podía decirles la verdad, no aún, pero no podía seguir mintiendo. Papá y yo no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas muy importantes, y hasta que lo solucionemos, un juez, que es como un profesor muy serio, ha dicho que es mejor que os veáis aquí, donde estáis seguros. ¿Seguros de qué?, insistió Lucas, cada vez más perspicaz. Seguros de que os quiero mucho a los dos, evadí, maldiciendo mi impotencia. Esa noche, después de acostarlos en casa de mi hermana, llamé a Valverde. Las visitas son un error. Le está lavando el cerebro. Les está diciendo que todo es normal, que es solo un problema entre nosotros. Les está ganando, señora Herrera. Es el régimen que el juez ha considerado proporcional. Es más de lo que muchos consiguen en una primera audiencia. Debemos usarlo a nuestro favor. ¿A nuestro favor? ¿Cómo? Pilar, la supervisora, es de fiar. He trabajado con ella antes. Toma notas exhaustivas. Si él dice algo inapropiado, si presiona a los niños con preguntas sobre salud, si menciona a Miguel, todo queda registrado. Esos informes pueden ser cruciales para la próxima audiencia, donde pediremos la suspensión total de las visitas. Hizo una pausa. Además, he recibido noticias del juzgado de instrucción. El juez ha admitido a trámite la denuncia penal. Se ha abierto una pieza separada. Es un paso importante. ¿Y eso qué significa? ¿Van a investigar de verdad? Significa que un fiscal y la policía judicial van a revisar las pruebas. Van a citar a Antonio a declarar. Y, con suerte, van a citar a Isabel Soriano. Es ahí donde podemos presionar más. Si su declaración es sólida, si no se echa atrás. Recordé a Isabel, asustada, con su hijo enfermo en brazos. Ella tiene miedo. Antonio la controla a través del dinero para los tratamientos de Miguel. Por eso tenemos que ofrecerle una alternativa. Y rápido. Valverde carraspeó. He estado investigando. Existe una fundación, la Fundación Renal Hispánica, que cubre tratamientos y busca donantes para casos de extrema necesidad. Si pudiéramos asegurar que Miguel entra en ese programa, con una aportación económica anónima de su parte, por ejemplo, le daríamos a Isabel un salvavidas, y le quitaríamos a Antonio su principal arma de coerción sobre ella. La idea era buena, brillante, incluso, pero requería dinero. El dinero de Antonio estaba bloqueado en cuentas conjuntas sujetas al embargo preventivo del divorcio. Yo tenía mis ahorros, no muchos. ¿Cuánto? No se trata solo de dinero, se trata de conexiones. Tengo un contacto en esa fundación. Podemos acelerar el proceso, pero necesita que Isabel coopere plenamente. Necesitamos que declare sin ambajes que Antonio le propuso el plan de utilizar a sus hijos como donantes. Necesitamos que entregue las cartas originales, que ponga su versión por escrito, con detalles, fechas. Voy a tener que ir a verla otra vez. Esta vez, no vaya sola. Llévese a alguien, y vaya preparada para ofrecerle un trato concreto, protección a cambio de su testimonio. Al día siguiente, dejé a los niños con Elena y, acompañada de Lucía, conduje de nuevo hacia Valencia. Esta vez, el viaje se me hizo eterno.
No era solo rabia lo que sentía. Era una especie de luto acelerado por la vida que había perdido, y un miedo sordo y constante por la que tenía que construir. Isabel nos abrió la puerta más rápido. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Miguel estaba en el sofá, pálido y con los ojos vidriosos. Ha tenido una crisis anoche, nos dijo, sin preámbulos. Mientras servía agua para una infusión, tuvo que ir a urgencias. Antonio pagó la factura. Por supuesto, después, me llamó. Estaba furioso. ¿Por la denuncia? Pregunté. Por todo. Por traicionarle. Por hablar con usted. Por poner en peligro a Miguel. Se mordió el labio. Dijo que si no me callaba, si no negaba todo, se lavaba las manos, que Miguel podía pudrirse en una lista de espera. Y luego colgó. Lucía y yo intercambiamos una mirada. Era aún peor de lo que temíamos. Antonio estaba dispuesto a usar a su propio hijo enfermo como rehén. Esa es su verdadera cara. Isabel, dijo Lucía, con su tono directo de abogada, un hombre que usa la salud de su hijo para chantajear. Usted no le importa, Miguel no le importa, solo le importa su propia redención, su farsa. ¿Y qué quieren que haga?, preguntó Isabel, derrumbándose en una silla. ¿Que le condene? Y luego, Miguel se muere en un hospital público. Tenemos una alternativa, dije, y le conté el plan de Valverde sobre la fundación. Vi como una chispa de esperanza, diminuta y temerosa, se encendía en sus ojos. Pero necesitamos su ayuda, necesitamos su declaración oficial, ante un juez, y necesitamos las cartas originales. Las cartas, él me pidió que las destruyera, dijo que eran peligrosas. ¿Y lo hizo? Ella negó con la cabeza. No, no pude. Están en casa de mi madre, en Castellón, escondidas. Lucía sacó un documento de su cartera. Esta es una propuesta de colaboración, a cambio de su testimonio completo y de la entrega de las pruebas originales. La señora Herrera se compromete a realizar una donación a la Fundación Renal Hispánica para que Miguel entre como caso prioritario. Además, nuestros abogados gestionarán una orden de protección para usted y para Miguel, basada en las coacciones de Antonio. Isabel leyó el documento con manos temblorosas. ¿Y si a pesar de todo, Miguel no consigue un riñón a tiempo? Estaremos luchando contra el tiempo, admití, sin endulzarlo, pero luchando legalmente, con todas las de la ley, no en la sombra y con el miedo en el cuello. Y le prometo una cosa, Isabel, yo no le voy a abandonar, a diferencia de él. Fueron las palabras correctas, las palabras de una madre a otra. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin hacer ruido. Asintió. De acuerdo, haré lo que haya que hacer, pero quiero la orden de protección primero, y quiero que Miguel esté ya en el programa de la fundación antes de declarar. Justo, dijo Lucía. Haremos las dos cosas en paralelo. Hoy mismo contactamos con la fundación. Mañana, su abogada, que será una compañera mía de Valencia, presentará la solicitud de protección. Y en cuanto esté activa, usted declara. Mientras Lucía hacía llamadas, yo me acerqué al sofá donde Miguel dormitaba, le arropé la manta. Era un niño, solo un niño enfermo, atrapado en el fuego cruzado de los adultos. No podía odiarle, no podía temerle. Él era tan víctima como mis hijos. «Va a estar bien», murmuró Isabel, observándome. «Vamos a hacer todo lo posible», respondí, y por primera vez, creí que era verdad. De vuelta a Madrid, con el compromiso de Isabel en el bolsillo, me sentí algo más fuerte, pero la guerra tenía muchos frentes. Al día siguiente, en la segunda visita supervisada, Antonio cambió de táctica. No jugó, se sentó con los niños y les leyó un cuento sobre un valiente caballero que tenía que hacer algo muy difícil, algo que le daba miedo, para salvar a alguien a quien quería mucho, y aunque todos a su alrededor le decían que no podía, que era peligroso, el caballero sabía en su corazón que era lo correcto, porque el amor a veces exige sacrificios muy grandes. Leía a Antonio, con una voz grave y convincente. Sus ojos se encontraron con los de Lucas. ¿Lo entendéis, chicos? A veces, por amor, tenemos que ser muy valientes. Sofía asintió, absorta en los dibujos, pero Lucas frunció el ceño. ¿Y si el otro no quiere que le salven? Antonio parpadeó, sorprendido por la pregunta. El caballero sabía que, en el fondo, era por su bien, aunque no lo entendiera en ese momento. Pilar, la supervisora, levantó la vista de su cuaderno. Señor Montoya, le ruego que se ciña a la lectura del cuento sin añadir interpretaciones morales. Puede confundir a los menores. Disculpe, Pilar, solo es un cuento. Pero su sonrisa era triunfal. El mensaje estaba sembrado. El sacrificio por amor, el deber familiar, la semilla de la culpa y la obligación. Esa noche, Lucas me preguntó, mientras le ponía el pijama, «Mamá,
¿Tú harías algo que da mucho miedo para salvarme a mí o a Sofía? El corazón se me hizo un nudo. Lo que sea, cariño, sin dudarlo. Aunque fuera malo para otra persona, aguanté su mirada, seria e inquisitiva. Lucas, amor, a veces las cosas no son así. A veces, lo que parece un sacrificio por amor es en realidad algo egoísta y malo. Lo importante es escuchar aquí. Puse mi mano sobre su pecho, y también aquí, y en su cabeza, y preguntarte, ¿esto va a hacer daño a alguien de verdad, o es lo correcto de verdad? Pareció reflexionar. Papá dijo que el caballero era bueno. Los cuentos a veces simplifican. En la vida real, es más complicado. Y mamá siempre va a estar aquí para explicártelo. ¿Vale? Él asintió, pero la duda no se borró de sus ojos. Antonio estaba ganando terreno en el campo de batalla más importante, la mente de mis hijos. 2 días después, Valverde me citó en su despacho. Tenía noticias. Isabel ha declarado, ayer, ante el juez instructor, entregó las cartas originales. Su testimonio ha sido devastador. Ha descrito con todo lujo de detalles la presión de Antonio, su obsesión, su plan. Ha mencionado el nombre de un médico, un nefrólogo de un hospital privado de Valencia, con el que Antonio había estado conversando sobre la logística de un trasplante entre menores no emancipados. Era la pieza que nos faltaba. Un cómplice médico, y el juez ha ordenado la comparecencia de ese médico, y, lo más importante, ha citado a Antonio a declarar como imputado la próxima semana, no como testigo, como imputado. Por fin, era el vuelco que necesitábamos. ¿Y las medidas? ¿Podemos pedir ahora que se suspendan las visitas? Vamos a intentarlo. Con la declaración de Isabel y la inminente declaración de Antonio como imputado, tenemos argumentos de peso para pedir al juez de familia que revise las medidas cautelares. Presentaremos la petición mañana. Al salir del despacho de Valverde, el móvil vibró. Era un número desconocido. Lo contesté. Marina, la voz de Antonio, grave y sin su habitual fachada de calma, retumbó en mi oído. ¿Estás contenta? ¿Has conseguido que me traten como a un criminal? ¿Que arrastres el nombre de mis hijos por los juzgados? Tú solo tienes que responder por tus actos, Antonio, tus actos, no yo. Mis actos han sido los de un padre desesperado. Tú has sido la vengativa, la que quiere destruir todo. Pero escúchame bien. Su voz bajó a un susurro cargado de veneno. No vas a ganar. Puedes tener a tus abogados, a los jueces, a esa puta de Isabel, pero ellos son mis hijos, mi sangre. Y al final, la sangre es más fuerte que todos vuestros papeles. Lo verás. Colgó. No era una amenaza explícita, era algo peor, una promesa de que, fuera como fuese, dentro o fuera de la ley, no se rendiría. La batalla legal continuaba, pero yo sabía, con un frío que me heló la sangre, que la guerra real, la guerra sucia y personal, acababa de comenzar, y esta vez, no habría testigos ni supervisores. La sala de vistas del juzgado de lo penal número 5 de Madrid estaba llena de un silencio cargado. No era el silencio expectante del principio, sino el silencio pesado, fatigado, de un combate que ha durado meses y llega a su fin. Yo estaba sentada en el banco reservado a la acusación particular, con Lucía a mi derecha y Valverde a mi izquierda, frente a nosotros, en la mesa de la defensa, Antonio y su abogado, Cortés, parecían esculpidos en piedra. Antonio había envejecido, su traje, aún impecable, le colgaba un poco. Los meses de proceso, de declaraciones, de ver su vida privada expuesta en informes forenses y pericias médicas, habían dejado huella, pero sus ojos, esos ojos que yo había amado y que ahora solo podía mirar con un escalofrío de horror, conservaban la misma intensidad fría, el mismo foco de acero. El fiscal, un hombre de gesto adusto, estaba terminando sus conclusiones finales, y por todo ello, sostenemos que don Antonio Montoya Silva incurrió, de manera continuada y premeditada, en un delito de coacciones graves contra su esposa, doña Marina Herrera, y en un delito de descubrimiento y revelación de secretos, al acceder y utilizar datos médicos sensibles de sus hijos menores sin consentimiento. Pero, sobre todo, y este es el núcleo de la acusación, sostenemos que ideó, planificó y comenzó a ejecutar los actos necesarios para la comisión de un delito de lesiones gravísimas por trasplante ilegal de órgano, en concurso ideal con un delito contra la integridad moral de los menores. Tenía la intención, tenía el plan, y dio los pasos necesarios. Que la enfermedad de su otro hijo, Miguel, sea un hecho trágico, no justifica ni exime la monstruosidad de su solución. El juez, una mujer de edad indefinida y mirada impenetrable tras unas gafas de montura fina, hizo un gesto con la cabeza. Gracias, señor fiscal, señor Cortés. Turno para la defensa. El abogado de Antonio se puso de pie, con su seguridad habitual.
señoría. Lo que hemos vivido en esta sala es una tragedia. Sí, pero una tragedia amplificada y distorsionada por el rencor. Mi cliente es un hombre que, al enfrentarse a la enfermedad terminal de un hijo, se dejó arrastrar por la desesperación. Sí, investigó opciones. Sí, tuvo conversaciones inapropiadas, pero nunca cruzó la línea de la acción ilegal. No hay una autorización de trasplante firmada, no hay una cita hospitalaria concertada, no hay una extracción. Hay, en el peor de los casos, un delito de intenciones, y el derecho penal, señoría, no pune las intenciones, sino los hechos. Hizo una pausa teatral, mirando al juez. Lo que sí hay, en cambio, es una campaña de desprestigio orquestada. La señora Herrera, herida en su orgullo de esposa, y la señora Soriano, presa del pánico por su hijo, han unido fuerzas para destruir a un hombre. Las supuestas pruebas son retazos de conversaciones privadas, sacadas de contexto, notas desesperadas. Mi cliente ha perdido su reputación, su familia, y ha estado al borde de perder su libertad. Ya ha sido castigado sobradamente. Pedimos, por tanto, la absolución. Luego fue nuestro turno. Valverde se levantó con parsimonia. No necesitaba teatralidad, tenía los hechos. Señoría, la defensa habla de intenciones, pero el Código Penal castiga la proposición para delinquir y la conspiración. Y aquí hay, más allá de toda duda razonable, una conspiración, un plan minucioso, con fases, con búsqueda de colaboradores médicos, con estudios de compatibilidad realizados a escondidas de la madre. El acusado no investigó opciones, puso en marcha un engranaje cuyo único fin posible era la mutilación de 2 niños. Que se detuviera, no por su voluntad, sino porque fue descubierto, no convierte el delito en una mera intención, lo convierte en un delito intentado. Y en cuanto a la campaña de desprestigio, Valverde se volvió y me miró. La única campaña aquí fue la de silencio y manipulación que el acusado ejerció durante años sobre su esposa y sobre la madre de su primer hijo. Pido para el acusado la pena correspondiente a los delitos imputados. Y, en nombre de mi representada, pido además que se declare la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad sobre los menores Lucas y Sofía de forma permanente. Antonio no pudo contenerse. Eso es lo que quiere, llevarse a mis hijos para siempre. Su voz, áspera, rompió el protocolo de la sala. Señor Montoya, silencio. El juez golpeó el mazo con fuerza. O me guarda el debido respeto, o le hago abandonar la sala. Antonio se reclinó en su asiento, con la mandíbula apretada hasta que los músculos se marcaron bajo la piel. Luego vino el momento que más temía y más anhelaba. La declaración final de Antonio. Al subir al estrado, pareció recomponerse. Ya no era el marido furioso, sino el profesional acorralado, el padre desesperado. Señoría, comenzó, con una voz grave y contenida, he cometido errores, graves errores. Movido por el miedo a perder a un hijo, perdí la perspectiva. Mis conversaciones con Isabel fueron inapropiadas. Mis gestiones médicas, ocultas a mi esposa, fueron un fallo imperdonable de confianza. He pagado por ello con mi matrimonio, con la mirada de mis hijos, con mi honor. Hizo una pausa, mirando sus manos, pero le juro, ante Dios y ante esta sala, que nunca habría llevado a cabo ningún acto en contra de la voluntad de Marina. Los quiero demasiado. A los 3, lo que veo aquí no es justicia, es venganza, y mis hijos acabarán por entenderlo. Porque la sangre, señor Montoya, lo interrumpió el juez, secamente, limítese a responder a lo que se le pregunta, no aproveche para hacer proclamas. La declaración terminó, el juez anunció que se retiraba a deliberar. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Esperamos en una sala anexa, sin hablar mucho. Lucía me sostenía la mano, Valverde revisaba sus notas por enésima vez. Antonio y su abogado estaban al otro lado del pasillo. En un momento dado, al ir al servicio, me lo crucé. Estaba solo, apoyado en la pared, mirando por una ventana alta que daba a un patio de luz. Contenta, Marina, dijo, sin volverse, ¿vas a conseguir encerrarme? ¿Eso te hará sentir mejor? No quiero que te encierren. Antonio, mi voz sonó sorprendentemente serena, quiero que te alejes de mis hijos, para siempre. Finalmente, el ujier nos llamó, volvimos a la sala. El juez entró, con su toga negra, y tomó asiento. No hubo preámbulos. En nombre de su majestad el rey, y por autoridad conferida por el pueblo español, esta sentencia, hizo una pausa, ajustando las gafas. Respecto a don Antonio Montoya Silva, este tribunal le declara culpable de un delito continuado de coacciones graves a doña Marina Herrera, y culpable de un delito de conspiración para la comisión de lesiones gravísimas por trasplante ilegal de órgano. Un murmullo recorrió la sala. Antonio se puso rígido,
inexpresivo. Su abogado cerró los ojos, atendiendo a las circunstancias atenuantes de arrepentimiento intenso que reconozco con escepticismo, pero que consta en acta, y a la falta de antecedentes. Se le impone la pena de 3 años de prisión por el primer delito y 5 años por el segundo, a cumplir de forma conjunta, con la concurrencia que se estima, en un total de 6 años de prisión. Otra pausa. Sin embargo, dada la naturaleza de los hechos y la escasa entidad del arrepentimiento, no se estima la suspensión de la condena. Deberá ingresar en prisión. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Antonio. 6 años. No era una vida, pero era un mundo en el que mis hijos crecerían sin él. Además, continuó el juez, y en aplicación de lo solicitado por la acusación particular, se declara la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad sobre los menores Lucas y Sofía Herrera Montoya, que queda atribuida en exclusiva a su madre, doña Marina Herrera. Se prohíbe al condenado cualquier tipo de comunicación o aproximación a los menores hasta que éstos alcancen la mayoría de edad, debiendo revisarse entonces la medida a petición de ellos, si así lo desean. Era el final, la victoria completa, y sin embargo, no sentí euforia, solo un alivio tan profundo que me dejó sin fuerzas. Antonio fue esposado allí mismo, en la sala. Al sacarlo, pasó a mi altura, se detuvo, los agentes tiraron de él, pero él resistió un segundo. Nuestras miradas se encontraron por última vez. Ya no había furia, ni desprecio, solo un vacío absoluto, y algo más, algo que nunca le había visto: derrota. Cuídalos, dijo, y su voz era apenas un susurro ronco. Luego, se dejó llevar. Al salir del juzgado, la luz del día me dio de lleno. Había periodistas, pero Valverde y Lucía me protegieron y nos metimos en un taxi. ¿A dónde?, preguntó el conductor. Pensé en mis hijos, esperándome en Toledo. Pensé en la casa vacía de Madrid. Pensé en Isabel y Miguel. A la estación de Atocha. Dije, voy a tomar un tren. No fui a Toledo directamente, fui a Valencia, a un pequeño hospital concertado donde Miguel, gracias a la gestión urgente de la Fundación Renal Hispánica y a la donación anónima que hice con lo que pude rescatar de la venta de mis joyas, estaba ingresado. No para un trasplante, aún no había donante, pero sí para un tratamiento de última generación que le daba un respiro, una esperanza real. Isabel estaba en la habitación, leyéndole un cuento. Al verme, se puso de pie, nerviosa. El veredicto: 6 años, sin acceso a los niños. Le tendí una copia de la sentencia. Es el final, Isabel. Ella la leyó rápidamente, y luego se cubrió la cara con las manos, llorando en silencio. No eran lágrimas de alegría, ni de tristeza por Antonio, eran lágrimas de agotamiento, de liberación de una presión de años. Miguel, desde la cama, nos miraba. ¿Ya no viene más el tío Antonio?, preguntó, con su vocecita débil. Isabel y yo intercambiamos una mirada. No, cariño, no viene más, dijo ella, suavemente. Me caía bien, pero a mamá le ponía triste, dijo Miguel, con una lucidez desgarradora. Luego me miró a mí. ¿Y tus niños están bien? Sí, Miguel, están bien. Y por primera vez, era verdad. De vuelta a Toledo, en el tren, el móvil vibró. Era Lucía. ¿Has visto las noticias? El bufete Montoya Asociados ha emitido un comunicado. Expulsan a Antonio de la sociedad. Distancia total. Su padre ha dimitido de la presidencia. Se está desmoronando su mundo. Marina, no es mi mundo ya, Lu, respondí, mirando por la ventana los campos que pasaban veloces. El mío está a punto de empezar. Esa noche, abracé a Lucas y a Sofía en la pequeña habitación de la casa de mi hermana. Les conté, con palabras sencillas, que papá había hecho cosas muy malas y que tendría que estar un tiempo lejos, para aprender, que no lo veríamos, que mamá estaría siempre, siempre ahí. ¿Para siempre?, preguntó Sofía, agarrada a mi cuello. Para siempre, susurré. Al cabo de un mes, alquilamos un piso pequeño pero luminoso en un barrio tranquilo de Toledo, cerca de Elena. Yo retomé mi trabajo como diseñadora gráfica, a distancia. La vida era austera, pero era nuestra, y era tranquila. Las pesadillas fueron espaciándose. A veces, Lucas me preguntaba por Antonio, otras, Sofía soñaba con él, pero con el tiempo, las preguntas fueron menos frecuentes, los sueños más difusos. Un año después de la sentencia, recibí una carta, del centro penitenciario. No la abrí durante días. Cuando al fin lo hice, era escueta. Antonio pedía, no el perdón, sino que algún día, cuando los niños fueran mayores, les dijera su versión. La rompí. No había versiones, solo había hechos, y los hechos nos habían liberado. Una tarde de primavera, paseando con los niños por el parque, sonó el móvil. Era Isabel. Su voz sonaba diferente, viva,
Marina, tienen un donante cadavérico compatible, es para pasado mañana, es una oportunidad. Fui a Valencia, me senté con ella en la sala de espera durante las largas horas de la intervención, no hablamos mucho, no hacía falta. Cuando el cirujano salió, cansado pero con una leve sonrisa, y dijo el trasplante ha sido un éxito técnico, ahora toca esperar, pero el riñón está funcionando, Isabel se derrumbó sollozando en mis brazos, por primera vez, no eran lágrimas de miedo, sino de esperanza. Miguel sobrevivió, no sin complicaciones, pero sobrevivió, el nuevo riñón funcionó, la vida, esa vida que Antonio quiso controlar y dirigir como a un tablero de ajedrez, encontró su propio camino, torpe, incierto, pero real. Hoy, sentada en el banco de un parque viendo a Lucas y Sofía, ya con 8 años, reír y correr, pienso en la Marina de hace 2 años, la mujer ingenua, la esposa confiada. Esa mujer murió en la consulta del doctor Gómez, la que está aquí ahora es otra, más fuerte, más cicatrizada, y más libre. A veces, en los días muy claros, me acuerdo de la frase de Antonio, la sangre es más fuerte, se equivocaba, no es la sangre, es el amor que no posee, que no exige, que no mutila, el amor que protege, que suelta, que permanece. Lucas viene corriendo, con la cara colorada, mamá, mamá, he trepado al árbol más alto, le seco el sudor de la frente, tienes que tener cuidado, cielo. Lo sé, pero soy valiente, dice, con sus ojos brillando, los ojos de su padre, pero con una luz que a él nunca le vi, una luz sin sombras. Sí, hijo, eres valiente, y yo también, por fin,